Nacimientos guatemaltecos, una tradición familiar que se transmite de generación en generación. Prensa Libre premió a 3 hogares este 2022. Los tamales, un platillo que mezcla recetas únicas llenas de sabor y amor. Esta noche conozca la historia de 4 mujeres que mantienen viva esta tradición. Y en plena Nochebuena, Guatemala recibe donación de 288,000 dosis de vacunas Moderna. 172,000 combaten la variante Omicron. Salud confirma 24 municipios en rojo. Accidentes de tránsito dejan muertos y heridos. Una de las víctimas es una enfermera del Hospital Roosevelt que había terminado el turno previo a la Navidad. Una fuerte tormenta invernal acompañada de temperaturas gélidas sigue perturbando en Navidad en Estados Unidos, donde provocó la muerte de al menos 17 personas. Sean todos bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este domingo 25 de diciembre, día de Navidad, día para compartir y también para agradecer por todo lo bueno que nos ha regalado el año 2022 y por supuesto cargados de esperanza por lo que viene en el 2023. Vamos de inmediato a arrancar con la jornada noticiosa porque como ya es una tradición de cada año, Prensa Libre organiza el concurso de nacimientos y a continuación vamos a presentarles el relato de las 3 familias ganadoras este año. Desde hace 15 años, la familia Cuyán Ordóñez elabora el nacimiento en su vivienda ubicada en la zona 2 de la capital. La devoción hacia el niño Jesús que se les inculcó desde pequeños es el centro de la inspiración, sumado a la oportunidad para pasar tiempo juntos en familia, por lo cual elaborar el nacimiento ya es una tradición. Este año ocuparon el primer lugar del concurso de nacimientos. Es una tradición de familia. En Antigua Guatemala, ¿verdad? También tenemos familia y ellos en cada nacimiento, por cada miembro de familia, tienen un niño, ¿verdad? Y nos gustó mucho, ¿verdad? Porque se hacen novenas, se les rezan a los niños y nos gustó también esa parte a nosotros, que poco a poco creo que queremos hacer un niño para cada uno, ¿verdad? Mi mamá nos ha enseñado, nos ha inculcado el amor hacia el divino niño Jesús. Cada año la familia trata de innovar con los arreglos de la decoración y este año se utilizaron nuevas plantas para la escenografía y las nuevas túnicas para las imágenes que en el caso de José y María, así como los Reyes Magos, miden 65 centímetros de alto y han estado en la familia desde hace más de 10 años. En este 2022 el nacimiento busca agradecer por la salud, el amor y el trabajo. El segundo lugar en el concurso fue para Angelina Collea Villagrán, quien tras un tour virtual de Jerusalén pudo aprender mucho acerca de la capital de Israel y de la vida de la Virgen María. Esto le llevó a plasmar en su nacimiento la importancia de la Madre de Jesús y la fe que tuvo para aceptar sin cuestionamientos el mensaje de Dios. Hace años yo participé en un tour virtual donde estaban imágenes de Jerusalén y me impresionó mucho ver toda la historia de la Virgen, de cómo se le fue apareciendo el ángel y desde que empecé a ver la casa de ella, pensé que sería muy bonito mensaje para un nacimiento. Y desde hace años venía pensando cómo lo podía representar. Para la familia Pacheco Claros, que obtuvo el tercer lugar, el nacimiento del niño Jesús representa una forma de reafirmar la fe y la devoción de la Sagrada Familia. Pues primero está donde está Jesús, María y el niño, ¿no? Y después tenemos un coro atrás de donde está el nacimiento de José y María. Y más arriba está los Reyes Magos. Están unos pastores con unas ovejas y más acá abajo están los aldeanos con sus gallinitas, pollitos y podemos ver también algunos carpinteros. Prensa Libre abrió la convocatoria del 8 al 15 de diciembre, donde participaron decenas de familias y fueron los lectores quienes definieron los 3 primeros lugares. Con imágenes de Eric Ávila e información de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este día guatemaltecos compartieron con las cámaras de Noticiero Guatevisión sus anhelos y deseos para esta Navidad. Salimos a las calles para conocer cuáles eran algunos deseos de los guatemaltecos para esta Navidad 2022. Estos fueron sus deseos.
paz para Guatemala y más igualdad para todo el mundo. Me llamo Diego Alejandro y mi deseo de Navidad es estar con mi familia. Que haya paz a nivel mundial, que ya no hayan niños huérfanos por la guerra, que Dios sane Guatemala en sus finanzas y a todas las naciones del mundo. Pero también los ciudadanos deseaban algo más. Pues yo lo que pido para esta Navidad y que Dios lo haga realidad, que saque a toda esta gente corrupta del gobierno y que entre una gente que de veras vele por nuestro pueblo, que vele por nosotros, no porque solo vengan ellos a enriquecerse, porque ellos solo miran por ellos y el pueblo a ellos les vale madre. Que paren un poquito con la corrupción porque ya es demasiado. Que baje la canasta básica y que aumenten el sueldo mínimo por lo menos. Bueno, que la paz siempre perdure en todo el mundo, ¿eh? Y que los políticos no se aprovechen de la política. Que la gente, por lo menos que tenga algo que pueda llevar a su sustento de su mesa, pues, porque casi de trabajo casi hay bastante, ¿verdad? Y que Dios bendiga a Guatevisión. Para Noticiero Guatevisión reportó Álvaro González. Mientras tanto, cientos de feligreses católicos asistieron a la Catedral Metropolitana este domingo para presenciar la Santa Eucaristía que llevó a cabo el Monseñor Gonzalo de Villa. Una familia que estuvo presente en el lugar comentó que ha sido una tradición de años el ir a la catedral un 25 de diciembre. Este domingo 25, en la iglesia de la Catedral Metropolitana se llevó a cabo una Santa Eucaristía al mediodía, donde lo oficializó Monseñor Gonzalo de Villa para todos los feligreses que desearon llegar a estar un momento junto a Jesús recién nacido, como también a visitar el nacimiento de la iglesia. Gracias a Dios, pues venimos otro año más, agradecerle a Dios por las bendiciones y que Dios ha derramado grandes bendiciones a nuestra familia y nos mantiene pues unidos. Es lo que más nosotros nos motivamos a venir siempre a darle gracias a Dios y a escuchar también la misa, ¿verdad? Estar aquí juntos, venir a escuchar la palabra de Dios. Según algunos devotos, se ha vuelto tradición el presenciar la Santa Eucaristía y acompañar la imagen del Niño Jesús, quien desde el 24 a la medianoche se realizan peticiones para el próximo año. Pedir por ya casi a vísperas de otro año, ¿verdad? También aprovechando para pedir siempre las bendiciones, que Dios derrame siempre bendiciones y también no solo a nuestra familia, sino que a las demás familias guatemaltecas que en estos momentos pues unos queremos estar más unidos que siempre, ¿verdad? Es lo que nosotros deseamos, que podamos unirnos más cada vez más. Y aquí, si usted ve, aquí están mis 3 hijos, mi esposa, lo que siempre luchamos para seguir adelante. Durante el día, mientras las puertas de la Catedral Metropolitana estuvieron abiertas, la imagen del Niño Jesús estuvo sobre su pesebre en el altar de la iglesia para que los feligreses se acercaran y pudieran hacer sus peticiones. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Los tamales, el platillo por excelencia que une a los guatemaltecos en un abrazo de sabor y amor. Vamos a conocer la historia de 4 mujeres que mantienen viva esta tradición. La comida es el reflejo de una sociedad, ya que representa el valor histórico y social, así como el desarrollo de qué se produce y consume. Estas épocas son la oportunidad para compartir un tamal colorado o negro que conquista paladares. El tamal en Guatemala es embajador en las fiestas. El tamal es olor, es sabor y es un sinónimo de una festividad importante. Entiéndase bautismo, primera comunión, 15 años, boda, incluso la muerte, el velorio o los 9 días. Pero en fiestas importantes como lo es Nochebuena, el tamal es indispensable en la mesa guatemalteca. El historiador Miguel Álvarez menciona que los ingredientes de los tamales están cargados de misticismo y densidad cultural, que se enriqueció con el encuentro cultural gastronómico del siglo XVI, aportando nuevos sabores y olores.
Al entrar a la cocina de Elisa Pérez, de 87 años, más conocida como Mamá Licha, prepara las hojas de plátano, tomates, distintas clases de chiles, ajo, mil tomate, pepitoria, canela, ajonjolí y un poco de chocolate, los cuales licúa para hacer su distinguido recado. La familia de Pérez espera con ansia sus tamales, ya que solo los prueban una vez al año. Me siento orgullosa de todavía y darle gracias a Dios que todavía me está dando fuerzas para poderlos hacer. Me siento orgullosa de darles un tamal a mis hijos y a mis nietos. Sonia Recinos es originaria de San Pedro Pinula, Jalapa. Recuerda cómo su madre hacía entre 400 y 500 tamales para regalarlos a familiares, amigos y vecinos. Actualmente busca mantener vivo el recuerdo de su madre, Celia Palma. Hacer tamales es recordar a mi madre. Recordar a mi madre cuando nos poníamos a hacer tamales juntas. Ese es mi mayor recuerdo. Apasionada por la cocina, Sayonara Méndez disfruta hacer tamales para su familia, quien ha transmitido sus recetas y consejos culinarios a 3 generaciones y resalta la importancia de mantener estas tradiciones. Ay, pues una tradición que le enseñaron a uno y ahí viene uno haciendo y haciéndolo, ¿verdad? Porque como así, cada país, póngale, tiene sus tradiciones, pues, como somos puros guatemaltecos, ¿va? Concepción Cabrera, más conocida como Mamá Conchita, de 87 años, se dedica a hacer distintos platillos típicos, pero para las épocas decembrinas prepara los ingredientes para hacer sus tamales y recordar los secretos de cocina que su madre Elvira Pop le enseñó. Bendito sea Dios, mi mamita, que me dejó una herencia, aunque no me dejó una gran cosa, pero ahí aprendí de ella. El sabor y pasión de Concepción llevó a que su nieto Steve Cabrera junto a su esposa María Fernanda Rivera fundaran el emprendimiento Conchis Cronchis, ofreciendo variedad de menús para eventos, lo que ha permitido llevar la sazón a varios rincones del país, pero hay un ingrediente secreto en sus comidas. El amor. Y la dedicación. Sí, porque creo que no lo hace con el afán de hacer dinero, sino con el hecho de hacer sentir bien a la gente a través de su comida. Guatemala tiene una combinación de sabores ancestrales en un entorno multicultural, marcado por la historia y sus raíces que deben ser valoradas. Sin importar las fechas, se puede degustar de un delicioso tamal para sentirnos orgullosos de su origen y tener uno en estas fiestas de fin de año. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barrientos. Continuamos con más información. En el Estorizabal, un supuesto asaltante murió luego de ser linchado por una turba de pobladores. Según la PNC, eran 2 supuestos delincuentes, los cuales fueron golpeados por los vecinos. Sin embargo, solo lograron detener a uno de ellos, mientras que el otro falleció a causa de los golpes recibidos por la turba. Al detenido se le incautó un arma de fuego y fue puesto a disposición de un juzgado. Sin embargo, se vivieron momentos de tensión en el lugar. Y un microbús del Hospital Roosevelt que transportaba enfermeras que habían terminado el turno de Nochebuena y fue colisionado por otro automóvil en la calzada Roosevelt. Una enfermera murió por este percance vial. La mañana de este 25 de diciembre, en la calzada Roosevelt y 14 Avenida Zona 11 de la ciudad de Guatemala, se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que colisionaron 3 vehículos, en el que una mujer murió en el lugar. Horas más tarde, el Hospital Roosevelt confirmó que varias de las personas involucradas en el incidente era personal médico de esa institución. El hospital, a través de la Oficina de Comunicación Social, informó que 5 de las 7 personas lesionadas en el accidente era personal médico que culminaba su turno de Nochebuena para dirigirse a sus hogares. Los heridos: Maite Cruz, de 36 años, Alicia Elizabeth de León, de 52, Everilda Simón Calel, de 35, Merardo Antonio Guzmán, de 58, todos con politraumatismo. En el lugar del percance falleció la enfermera auxiliar Bessie Sofía Esther Salín de León, quien laboraba en la emergencia de ese hospital. Debido a la festividad y carencia de autobuses, se coordina para trasladar a sus hogares a los empleados de ese centro asistencial.
En la calzada Atanasio Tzuli, 19 calle, zona 12 de la capital, el conductor de una motocicleta murió en la madrugada de Navidad. La víctima mortal tenía golpes en la cabeza y no portaba casco y no ha sido identificada. 2 horas después, en la misma ruta se accidentó otro motorista y fue atendido por los bomberos municipales. Esta mañana de Navidad, un automóvil chocó contra un árbol y se subió a la riata central del Boulevard Vistahermosa en la 22 Avenida, zona 15. El conductor fue trasladado al hospital debido a las lesiones que sufrió por la colisión. El Ministerio Público investiga el ataque armado registrado en la 20 calle de la zona 10 el 23 de diciembre por la tarde, en donde murió Francisco Alberto Galindo Chacón, de 72 años. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación. Los peritos procesaron la escena del crimen para recabar evidencias. Galindo Chacón era el gerente de un hospital privado que funciona en la capital. El Ministerio Público recabó diversos indicios, informó que tomaron declaraciones a testigos y ya cuentan con video de vigilancia que permitirán avanzar en la investigación. Se ubicaron cámaras a través de las cuales se espera se pueda individualizar a los responsables del hecho, finalizó el Ministerio Público. Con información de María Isabel Aldana, reportó Edwin Pitán. Y 2 jóvenes que viajaban en una motocicleta en el kilómetro 273 de Ocos, San Marcos, se accidentaron y quedaron con laceraciones en piernas, brazos y rostro. Ninguno portaba equipo de protección como el casco. En otro hecho, una camioneta volcó la mañana de Navidad en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán. El conductor del automóvil quedó herido, fue atendido por bomberos voluntarios y trasladado a un hospital. Y José Méndez, de 23 años, fue hallado muerto en una hondonada del caserío Trapiche en San Pablo, San Marcos. El joven tenía balazos, según las autoridades, y estaba desaparecido desde hace 2 días. Los bomberos con lazos y camillas extrajeron el cadáver. Y como un regalo para Guatemala, el país recibe vacunas Moderna donadas y donde se incluyen dosis que combaten variante Omicron. Volvemos con el informe. Gracias por continuar en sintonía de la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Y este fin de semana se actualizó el semáforo epidemiológico por la pandemia del coronavirus, que refleja el aumento en la positividad de casos en el país, por lo cual se cerrará el año con 24 municipios en alerta roja por el virus. Mientras tanto, el reporte incluye 231 municipios en alerta naranja, 84 en amarilla y tan solo un municipio de Quiché bajo color verde. Solo en la capital, los niveles de positividad por la pandemia ya superan el 34%, que se compara con los picos de transmisión de la enfermedad que se han tenido en ciertos periodos desde la llegada del coronavirus al país en marzo de 2020. Bueno, y Guatemala recibió durante la Nochebuena un lote de más de 200,000 dosis de vacunas anti-COVID-19, que incluyen dosis que pueden ser aplicadas para mayores de 12 años. Un lote de vacunas para combatir la pandemia de COVID-19 llegó al país en plena Nochebuena, pero este no fue comprado por el gobierno de Guatemala. Las 288,000 vacunas para mitigar el impacto del coronavirus fueron donadas por el gobierno de Suiza, que detalla que 115,200 dosis corresponden a la Casa Moderna y 172,800 son de Moderna bivalente. Esta segunda es apta a partir de los 12 años. Según el comunicado oficial del gobierno de Guatemala, estas dosis pueden ser usadas como la cuarta vacuna o dosis de refuerzo, y es aconsejable acudir para su aplicación 4 meses después de haber recibido la última dosis para completar el esquema. En Guatemala se documentan más de 8,800,000 personas que cuentan con al menos una dosis, 7 millones cuentan con esquema completo de 2 vacunas y aproximadamente 4,072,000 cuentan con dosis de refuerzo según datos oficiales. La nueva donación que recibe Guatemala para el combate a la pandemia será distribuida en más de 400 puestos de vacunación, afirman las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Con información de Douglas Cuevas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Volvemos con el recuento de los hechos que marcaron el primer trimestre de 2022. Esto luego de la pausa.
Las fiestas navideñas siempre son una buena oportunidad para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido. Por eso en Noticiero Guatevisión preparamos un resumen de las noticias más importantes de este 2022 que marcaron nuestra historia como país. Aquí repasamos lo que sucedió en el primer trimestre del año. Veamos. Este es nuestro set. Desde aquí nos emocionamos, nos indignamos y nos solidarizamos junto con ustedes. Este es el lugar donde le narramos las historias que han dejado una huella en nuestro país. Y este 2022 no fue la excepción. De esta captación que me presten una ficha. Que hay una ficha. Bueno, a ver, alcaldes, vengan acá los dos alcaldes. Con un juego de suerte que define el futuro. Así recibió Guatemala el 2022. Mire, ve, cara y escudo. Cara y escudo. Escudo. Usted, cara. Solo 11 días de enero habían pasado cuando el presidente Alejandro Yamatei decidió con una moneda dónde sería la próxima reunión para abordar el conflicto entre Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Sacó cara. Entonces, el próximo martes a las 10 de la mañana nos vemos en Santa Catarina Ixtahuacán. Dos municipios en Sololá que desde la época colonial mantienen un conflicto sobre sus límites territoriales. En aquella ocasión, el presidente se reunió con las autoridades de ambos pueblos luego de una masacre que dejó 14 muertos a finales de 2021. La pugna permanece hasta hoy. Quizás el nuevo año podría marcar la llegada de una solución. El COVID-19, aunque con menos historial que el conflicto en Sololá, es otra de las noticias que persiguió a Guatemala desde antes de 2022. En enero, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de la variante Omicron en el país. Esa fue la razón que dio para explicar el alza pronunciada de contagios, la rapidez con la que Omicron se esparcía entre los guatemaltecos y su capacidad para evadir la protección brindada por las vacunas. En ese entonces, el virus ya iba a cumplir 2 años de estar entre nosotros. Quien sí alcanzó su segundo aniversario en enero fue el propio presidente Yamatei. El 14, en el Congreso de la República, el mandatario presumió lo que él dice fueron sus logros durante sus primeros 2 años de gobierno. Mientras el mundo se caía a pedazos, Guatemala no solo resistía, sino que crecía. Y este no es un logro del gobierno, este es un logro de todos los guatemaltecos. En la torre de tribunales, a pocos minutos del Congreso, las historias no iban a la mitad. Muchas alcanzaron su fin. A finales del primer mes de 2022, el caso de las mujeres Achí logró una sentencia tras más de una década de proceso. Un juzgado de mayor riesgo condenó a 30 años de cárcel a 5 expatrulleros militares por delitos de lesa humanidad. Concretamente, los halló culpables de esclavitud y violación sexual de mujeres maya Achí durante el conflicto armado interno. Fue una resolución que aplaudieron activistas y defensores de derechos humanos, que en el siguiente mes encontraron, a su criterio, un panorama más oscuro en Guatemala. Me imagino que tal vez porque he estado vinculada con los casos que defiendo de los fiscales. Sí, no lo sé. Febrero inició con la captura de 2 investigadoras de corrupción. Leili Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y Eva Xiomara Sosa, que trabajaba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. El Ministerio Público la señaló de obstruir la justicia en casos penales, pero ambas respondieron que son víctimas de represalias por imputar a presidentes, expresidentes y miembros de la élite empresarial en el pasado. Ambas capturas provocaron que Estados Unidos y otros representantes de la comunidad internacional expresaran su preocupación por la persecución en contra de operadores de justicia en Guatemala. Hasta febrero, por ejemplo, al menos 13 exfiscales, jueces y magistrados se encontraban en el exilio por esa razón, según un conteo que hizo el propio Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI.
La corrupción dominó las portadas de los medios en febrero. El mismo día de la captura de Sosa, el 15 de ese mes, el portal salvadoreño El Faro publicó un reportaje en el que un testigo señaló a Yamatei de negociar sobornos con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para financiar la campaña electoral de 2019. La presidencia, horas después, salió a negar las acusaciones. Esta situación carece de veracidad solo con el contraste de la realidad. Argumentan que hubo un compromiso con un exministro del gobierno anterior. El presidente no continuó con ningún ministro del gobierno anterior, ni tampoco lo consideró en su momento. Solo ahí vota el argumento número uno que ellos atacan. El dinero ascendía, según la publicación de El Faro, a casi 23 millones de quetzales. El propio presidente se mostró molesto cuando Noticiero Guatevisión le preguntó sobre los señalamientos. Presidente, ¿me atendería también unos minutos a mí, por favor? Unos minutos, presidente. Solo es acerca de se menciona que durante la campaña pues se reunió con José Luis Benito. ¿Qué dice esto, presidente? Como gobierno ya emitimos un comunicado. Pero el presidente no se ha referido. Otro comentario. Sí, por favor, presidente. Vaya a los tribunales y pregunten qué. Pero pregunten. Vaya a los tribunales y pregunten. Ahí tengo la certificación de la jueza de FAN donde dice que no tengo nada que ver. Vayan a los tribunales y ¿saben qué? Dejen de mentir. Otra noticia manchó la gestión gubernamental en febrero. El 28, el último día del mes, expiraron más de 1 millón de vacunas contra el coronavirus. Por ese volumen, la cartera de salud había pagado casi 95 millones de quetzales, recursos que quedaron en el desperdicio. El gobierno atribuyó el vencimiento de las dosis al poco interés de la población en vacunarse, pero expertos y salubristas criticaron que el rezago de la inmunización respondió a la deficiente labor que el Estado hizo para concientizar sobre la importancia de la vacuna, entre otras razones. Marzo llegó con un titular mundial que también afectó la vida nacional: la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Iniciamos justamente esta jornada informativa con el momento en el que las explosiones iluminan el cielo cerca de Kharkiv, en Ucrania. El 11 de marzo, menos de 2 semanas después del inicio de la guerra en Europa, a Guatemala arribaron las primeras familias ucranianas que huyeron del conflicto. Se trató de 8 personas en total, incluyendo a menores de edad. Además de la venida de varios grupos de ucranianos, nuestro país también vio otra consecuencia de la invasión que comandó Rusia: la subida de los precios de los combustibles. En los primeros 5 días de marzo, el Ministerio de Energía y Minas reconoció que el alza en las gasolinas era de más del 30% y que el aumento en el diésel era del 47%. Fueron incrementos que provocaron que el Congreso, a lo largo del año, aprobara una serie de subsidios para proteger la economía. Reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común. Hablando del Congreso, en marzo detonó un debate nacional por aprobar una polémica ley que prohibía el matrimonio homosexual y agravaba las penas del aborto, que el Código Penal ya prohíbe en Guatemala, excepto cuando la vida de la madre corre peligro. Al día siguiente de que los congresistas pasaran la ley, el gobierno de Yamatei celebró que Guatemala fue declarada como capital provida de Iberoamérica en un acto realizado en el Parque Central de la capital. El decreto que salió del Congreso, duramente criticado por defensores de derechos humanos, dio la vuelta al mundo. Hasta que el presidente advirtió que lo vetaría ante la lluvia de críticas y el Congreso no tuvo otra opción que archivarlo. Otro suceso que le valió repudio a una parte de la administración pública fue la renuncia de Erika Ifán como jueza de mayor riesgo. El 21 de marzo anunció su salida del organismo judicial y confirmó que había huido del país debido a las presiones, las amenazas y el hostigamiento en su contra que incluso amenazaban su vida, como ella lo describió. Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso. Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad.
Aifán, premiada por su trabajo anticorrupción por Estados Unidos, llevó varios procesos penales de alto impacto, incluyendo la denuncia del testigo que señaló a Yamatei de pactar sobornos para financiar la propaganda de 2019. Además de la renuncia de la jueza, Guatemala también vivió controversia en marzo gracias a otra maniobra del Congreso. Los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria de 3,000 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, un fondo que estaba destinado, según lo presumieron los aliados al oficialismo, a la reparación de la red vial. La iniciativa generó dudas por la prontitud con la que se pasó en el hemiciclo. En mayo, 2 meses después, una investigación de Prensa Libre confirmó las sospechas. El plan vial presentaba inconsistencias, como carreteras en buen estado y caminos inexistentes. Otras inconsistencias también fueron discutidas en el país cuando un grupo de medios de comunicación de 15 naciones reveló supuestas maniobras ilegales de Solway, una empresa minera, para operar en Guatemala, específicamente en Izabal. Los portales periodísticos publicaron cómo la compañía habría sobornado a las autoridades para funcionar en el país, aunque ese mismo día sus directivos y el gobierno rechazaron los señalamientos. Estoy aquí en Guatemala. Marzo terminó con alegría y sorpresa entre los guatemaltecos cuando el actor estadounidense Will Smith sorprendió al vacacionar en nuestro país. El afamado artista recorrió varios puntos turísticos del territorio nacional, incluyendo el lago de Atitlán y la antigua Guatemala. Iniciamos el 2022 con un camino algo convulso, aunque también hubo buenas noticias y diversión. La intensidad de las notas creció en el segundo trimestre del año, en donde hubo más color, pero también más hechos sorprendentes y lamentables. Esto sucedió en 2022. Tenemos el recuento de hechos registrados de abril a junio. Ya volvemos. Antes del corte recordamos las noticias más importantes que sucedieron de enero a marzo de este 2022. Ahora vamos a presentarles el resumen que les preparamos sobre el segundo trimestre del año. Y esté atento porque el próximo 31 de diciembre recapitularemos las noticias de la otra mitad del 2022. Aquí nuestro repaso. El segundo trimestre del año tuvo portadas de todo tipo. Algunas fueron nostálgicas y esperanzadoras, aunque muchas otras fueron escandalosas y preocupantes. En este periodo empezamos a hablar de algunos de los problemas que aquejan a nuestro país, como la situación de la libertad de prensa y las malas condiciones de la red vial. El Hospital General San Juan de Dios protagonizó la primera noticia que recapitulamos de abril. El sexto día del mes, las autoridades reconocieron que compraron medicamentos de mala calidad ante una paciente con cáncer. El hecho ocurrió luego de que Carmen Cruz, la paciente oncológica, denunciara en medio de una conferencia de prensa en el hospital que el personal médico le negó 2 veces el tratamiento que necesita para curar su enfermedad. Hasta este día, las autoridades del San Juan le respondieron que sí contaban con el fármaco, pero que por ser de mala calidad no se lo podían proporcionar. El asunto que suscitó acá fue que en el proceso de compras, en Guatecompras, el proveedor que ganó por precio fue un proveedor de una empresa X. ¿Sí? En el transcurso de que se empezó a administrar este medicamento, la hematoncóloga del hospital encontró que estaba dando reacciones adversas. Esto ya es un procedimiento para poder entonces darle nosotros de baja a este proveedor, y le estaba enseñando los papeles aquí a la señora, en el cual ellas me mandan la boleta que pide el ministerio, que es la boleta de notificación de reacciones adversas. Al juntar yo toda esta documentación, yo la mando al ministerio, con eso procede que ya no tenga yo posibilidad de tener que comprarle a proveedores de baja calidad. Cuando la paciente denunció la falta de atención en la conferencia, Gerardo Hernández, en ese entonces director del San Juan de Dios, acusó a la reportera Andrea Domínguez de perseguirlo por cuestiones personales.
Ramírez, quien hoy es el viceministro de Hospitales, afirmó que la periodista había manipulado a la paciente para señalar la falta de medicamentos. Primero, lamento mucho que usted haya sido usada para hoy para poder hacer eso. Realmente para mí es muy lamentable que la hayan utilizado, porque, permítame que no estoy hablando con usted. Lamento mucho, dona Carmen, que usted haya sido utilizada en algo que realmente se pudo haber resuelto en mi oficina, como siempre lo hago. Fue una acusación que la propia paciente desmintió. Le agradezco muchísimo el espacio, solo le aclaro que la que se abocó con la prensa fui yo, no ellos a mí. ¿Me espera un segundo? Muchas gracias. La reacción de Hernández provocó críticas entre la población y el gremio de reporteros. La Asociación de Periodistas de Guatemala incluso publicó un comunicado en el que condenaba los ataques del funcionario a la reportera, como los calificó, y afirmó que el incidente es un reflejo de la vulnerabilidad de la libertad de prensa en Guatemala. Esta vulnerabilidad fue uno de los factores que el mismo abril empeoraron la imagen de Guatemala a nivel internacional. El camino hacia la dictadura siempre arranca en el mismo sitio. Se destruye la independencia del Poder Judicial, se amenaza la libertad de prensa y expresión, se persigue a los disidentes y las organizaciones que los agrupan y se laminan todos los mecanismos de control. La Guatemala de Alejandro Yamatei baja ya por esa cuesta a lomos de la corrupción y de la impunidad. El día 7 del mes, el Parlamento Europeo publicó una resolución en la que afirmó que el Estado de Derecho en nuestro país está en deterioro y que precisamente los ataques de la prensa son una de las causas. En esa misma resolución, los eurodiputados expresaron que están preocupados por las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema y el Ministerio Público en contra de jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios. Así fue como lo puntualizaron en el documento. Esta acción del órgano parlamentario colocó a Guatemala a la par de Corea del Norte y Rusia como parte de los países en donde el Estado de Derecho sufre violaciones, una afirmación que rechazó el gobierno de Yamatei. Consideramos que se debieron haber tomado en cuenta todas las opiniones, y en especial que se escuchara la versión de Guatemala y entender que en nuestro país hay democracia y Estado de Derecho, fue parte de la respuesta oficial. Después de esa controversia, Abril avanzó con otra noticia que estuvo lejos de provocar desacuerdos y dimes y diretes. En su lugar, recobró el ánimo de muchos. La Semana Santa guatemalteca, declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a finales de este año, volvió a engalanar las calles y las avenidas de varias localidades chapinas tras 2 años de cierre provocados por la pandemia de COVID-19. Del 10 de abril al 15 de abril, decenas de procesiones y otras expresiones religiosas salieron a los espacios públicos. Incienso, Corozo y Acerrín protagonizaron los festejos. La tradicional procesión del Cristo Yacente de El Calvario en la capital volvió a sorprender, pero esta vez con un recorrido inédito. En lugar de pasear por el centro histórico, visitó por primera vez la Avenida Reforma, en la zona comercial y hotelera de la ciudad de Guatemala. Luego de la Semana Santa, las noticias políticas volvieron a salir a flote. Al venir, no solo había policía afuera, había gente enmascarada, armada adentro, que entraron muy probablemente desde la noche para tomar el recinto y evitar que las personas que teníamos derecho a venir a votar nos presentáramos. A mediados de mayo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, eligió a un nuevo rector, pero no fue un proceso como cualquier otro. Ocurrió a puerta cerrada, con denuncias de fraude y con un solo candidato, Walter Mazariegos. El exdecano de la Facultad de Humanidades, ahora rector de la USAC hasta 2026, ganó sin competencia. Los cuerpos electorales que promovían a Jordán Rodas, en ese entonces procurador de los derechos humanos y candidato opositor, quedaron anulados por una serie de inconsistencias, según el criterio del Consejo Superior Universitario. Mazariegos fue señalado desde el primer momento como el candidato oficialista, acusación que él siempre negó. Su victoria se consumó sin presencia de la prensa dentro de un salón del Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital. Afuera, en las calles, el rechazo era visible. Varios grupos opositores manifestaron en contra de su elección. 5 días después, algunos representantes estudiantiles tomaron las instalaciones de la USAC e impidieron el ingreso de otras personas al campus, un cierre que permanece hasta hoy.
al igual que el reclamo por el presunto fraude. He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Arrieta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos 4 años. Mayo también fue testigo de otro proceso electoral polémico, el del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. En un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, Yamatei renovó el mandato de la fiscal general Consuelo Porras por 4 años más, pese a que en 2021 fue incluida por Estados Unidos en su lista de actores corruptos y no democráticos luego de destituir a Juan Francisco Sandoval como jefe de la FESI. Con casi 40 años de trayectoria en prácticamente todas las instituciones del sector justicia, conozco la realidad social del país. El mismo día de su reelección, la fiscal recibió una segunda sanción, esta vez junto a su esposo. Ambos quedaron inhabilitados para entrar a territorio estadounidense. El gobierno y el Ministerio Público, por su lado, rechazaron tales sanciones y reiteraron que Porras cumplió con todos los requisitos para ampliar su mandato. Llegó junio y con él las lluvias, los retumbos, los temblores y los problemas en la red vial. En la madrugada del día 14, un agujero de grandes proporciones se formó en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en Villanueva. El hundimiento medía entre 5 y 6 metros de profundidad en un sector donde pasan más de 50.000 vehículos al día. ¿Qué fue lo que pasó? La versión oficial apunta a la actividad de las fallas geológicas y sobre todo al fallo de un colector. El 17 de junio las autoridades terminaron de rellenar el hoyo con cemento fluido, pero al día siguiente sus esfuerzos quedaron en vano. Las lluvias lavaron todo el cemento que habían vertido en la caverna, por lo que tuvieron que volver a iniciar otra obra para habilitar el paso, incluso con los rezos de algunos vecinos. Con ese panorama complicado, varios ingenieros de Estados Unidos arribaron al país para ayudar al gobierno a reparar la carretera. En ese entonces, el plan era colocar puentes sobre la ruta. Para lograrlo, el Ministerio de la Defensa incluso compró 5 puentes temporales por 139 millones de quetzales. Al final, la opción no se concretó, y las autoridades optaron por reconstruir el colector dañado y recapear con asfalto la zona afectada. La primera pesadilla del año en Villanueva terminó 2 meses después, hasta el 8 de agosto, cuando el gobierno terminó de tapar el hundimiento y el tránsito por la vía volvió a ser posible. En los últimos días de junio, otra tragedia migrante acaparó las primeras planas. En las afueras de San Antonio, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, 46 migrantes murieron y otras 16 personas resultaron heridas en el interior del remolque de un camión aparcado. El incidente cobró la vida de 16 guatemaltecos originarios de Izabal, San Marcos, Sololá y el departamento de Guatemala. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! El 26 de junio, nuestro país alcanzó la primera mitad del año con una noticia esperanzadora. La Selección Nacional Sub-20 de fútbol clasificó a la Copa Mundial, pautada para 2023 en Indonesia. Así festejaron los guatemaltecos, que dejaron al equipo mexicano en el camino. La mayoría de los aplausos recayeron sobre el guardameta de 17 años Jorge Moreno, que se convirtió en el héroe de la noche para nuestro país por detener 3 disparos de México en la ronda de penales. Ya los guatemaltecos siguen celebrando, entonando, luciendo la camisola de nuestro país, pero también la bandera. Deberían de decirle a Moreno que vaya a tapar el hoyo de Villanueva, por favor, hombre, tapa todo ese señor. Una de las estrellas de la Sub-20 de nuestro país ha sido Moreno y es una de las figuras que acá siguen destacando por
Así terminamos los primeros 6 meses de 2022, con una montaña rusa de emociones alrededor del acontecer nacional. Justo así inició el segundo semestre del año, que volvió a comenzar con una carga política y con una noticia que le dio la vuelta a todo el mundo. Y esta noche de Navidad volvemos con los temas internacionales, donde destaca el mensaje que dio el Papa Francisco, así como una tormenta invernal que ha paralizado a Estados Unidos. Llegó Toyota Ton. Todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705. Cofinio Style. Vamos a conocer lo que ocurre en el mundo. El Papa Francisco pidió este domingo acallar las armas en Ucrania, país golpeado por una guerra insensata, durante su tradicional mensaje de Navidad, y recordó de nuevo otras regiones donde los conflictos hacen estragos. Llamado a la paz desde la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco ofreció el domingo su tradicional mensaje de Navidad, reiterando su constante llamado a poner freno a la guerra rusa sobre Ucrania. Que el Señor nos inspire a ofrecer gestos concretos de solidaridad para ayudar a todos los que sufren e ilumine la mente de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin de inmediato a esta guerra sin sentido. Antes de pronunciar la bendición Urbi et Orbi, el Papa recordó los conflictos que sacuden el mundo. Citó 10 países afectados por la violencia o las tensiones que describió como escenarios de esta tercera guerra mundial, entre ellos Afganistán, el conflicto entre Israel y Palestina, Yemen, Siria, Birmania, Líbano y Haití. Por primera vez el Papa citó a Irán, sacudido por protestas sin precedentes desde la Revolución Islámica de 1979. También recordó la pobreza alimentaria en el Cuerno de África. Sabemos que toda guerra provoca hambre y explota los alimentos como arma, privando de su distribución a las poblaciones que ya están sufriendo. Hoy, aprendiendo del principio de la paz, comenzando por quienes tienen responsabilidades políticas, comprometámonos a hacer de los alimentos únicamente un instrumento de paz. Cerca de 70,000 fieles se dieron cita ante la Basílica de San Pedro, muchos de ellos con banderas ucranianas. Llegó Toyota Ton. Todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705. Cofinio Style. Y familiares acompañaron a la Navidad al legendario Pelé en el Hospital de Sao Paulo, donde permanece internado con su salud deteriorada a causa del cáncer que padece, según publicaciones de sus hijos en redes sociales. Luego de la medianoche en esa zona de Brasil, Kelly Nascimento, una de las hijas de Pelé, posteó una foto en Instagram junto a la actual esposa del exfutbolista Marcia Oki y otros familiares en el Hospital Albert Einstein, donde el exastro se encuentra internado. Casi todos, feliz Navidad, gratitud, amor, unión, familia. La esencia de la Navidad, les agradecemos a todos por el amor y la luz que mandan. Esto fue lo que escribió Kelly en la publicación en la que Pelé no aparece. Y 6 personas murieron y 2 más resultaron heridas en la víspera de la Navidad, luego de que un autobús se despeñara en un puente y cayera decenas de metros más abajo en un río del noroeste de España. El accidente se produjo anoche en un puente en el municipio de Cerdedo, en Cotobade, situado en Galicia, cerca de la frontera con Portugal. En total, 8 personas se hallaban en el autobús que unían las localidades de Lugo y Vigo. Entre los accidentes, 2 pudieron ser rescatados vivos: el conductor del vehículo, de unos 70 años, y una mujer. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde aquí le enviamos lo mejor y también un fuerte abrazo de Navidad. Nos despedimos con esta fuerte tormenta invernal acompañada de temperaturas gélidas que sigue perturbando el fin de semana de Navidad en Estados Unidos.
donde provocó la muerte de al menos 17 personas y la cancelación de miles de vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que el frío representaba un riesgo de vida e instó a los residentes a permanecer en sus casas. Los vientos helados habían hecho caer la temperatura a 48 grados centígrados, a menos 48 grados centígrados. Así nos despedimos, que tengan todos excelente noche.